Hola, hola, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar de la ficha de exploración de la semana Conectados Nos Cuidamos, urna de pensamientos. Pero no vamos a hablar de cómo hacer la ficha, vamos a hablar de cómo vamos a realizar todo el proceso que ya trabajamos con las familias, ya le hablamos con las familias, ya les dijimos que íbamos a escribir una carta, que los niños iban a escribir una carta de acuerdo como a las indicaciones que nos dan aquí en la ficha, en donde se va a invitar a los niños, niñas, mujeres gestantes, familias y cuidadores a qué? A escribir o pintar una carta a la directora del ICBF, Felina María Arbeláez, y el objeto de la carta es contarle a ella cómo se imaginan el mundo después del coronavirus. Bien, esto ya lo hicimos, ya hablamos con las familias y ya hicimos esa tarea con las familias, ya las familias en la entrega de ración nos van a dar las cartas. Una vez ellos nos entreguen las cartas, hay que cumplir con unos protocolos, ¿cierto? Entonces, ese protocolo que implica almacenar las cartas bien organizaditas durante 72 horas. Realizado ese ejercicio de las 72 horas en las que vamos a mantener las cartas en cuarentena, podría decirse, eh, luego vamos a hacer un ejercicio de selección, porque no le vamos a enviar pues las 72, 100, 3000 cartas a la directora, porque son muchos operadores a nivel nacional. Entonces, para eso se ha diseñado un ejercicio de selección. Entonces, la entidad administradora de servicio va a hacer un ejercicio de selección de esa carta. Entonces, vamos a tener una diversidad de cartas, un mundo de cartas, y fíjese que por entidad administradora de servicio solo puede quedar una elegida, una carta ganadora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer de todo ese montón de cantidad de cartas que nos van a llegar? ¿Cómo escoger la elegida? ¿Cómo escoger la carta más bonita? ¿Cómo escoger esa carta que le vamos a compartir al centro zonal? Nos dan unos criterios, así como cuando estamos haciendo los ejercicios de focalización que identificamos de un universo de personas, pues a un grupo que realmente requiera la modalidad. Lo mismo vamos a hacer acá. Tenemos un universo de cartas que nos compartieron las familias con todo el entusiasmo de escribirle a la directora. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio de selección. Aquí, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio de selección? Lo vamos a hacer aquí, en esta tabla que está acá, que nos compartieron mediante correo electrónico por parte del centro zonal. Entonces, aquí está. Aquí coloco el nombre del niño. Voy a colocar aquí un nombre de un niño. Entonces voy a colocar, voy a inventarme un nombre que podría ser Carlos Parra, del municipio de, vamos a poner el Carmen. El nombre del acudiente, que sería la mamá o la persona que esté pues respondiendo por el niño o a cargo del niño. Podría ser la señora Rosaura Hernández. Estos datos son para efecto del video, para que ustedes comprendan como la lógica del diligenciamiento de esta tabla. El teléfono de contacto, voy a inventar aquí un número, entonces un 313-456 78, ¿ok? 10 dígitos, 3, 6, 9, 10, son 10 dígitos, recuerda. Y no nos quedó mal escrito el número. Entonces aquí, 313-455 6780. Ahí tenemos un número de 10 dígitos. El centro zonal, entonces para el caso de este ejemplo, voy a colocar, arriba ya dice centro zonal, entonces aquí coloco el nombre del municipio del centro zonal, la entidad administradora de servicio, ahí colocamos el nombre de la entidad administradora de servicio, en este caso irá acá el nombre de la entidad de servicio, nombre de la entidad administradora de servicio, nombre la entidad de servicio. Yo diría que es lo mismo, entonces, porque si es nombre
entidad administradora, nombre, entidad de servicio, nombre de la entidad de servicio. Para mí es lo mismo. Nombre de la unidad de servicio. Entonces aquí podemos decir que son consentidos. Y aquí viene lo bueno, porque aquí están los criterios de focalización. Aquí vamos a colocar el máximo puntaje que vamos a colocar acá en la columna I es 2. ¿Y cómo vamos a saber si la carta que vamos a diligenciar se gana los 2 puntos o 0? ¿Cierto? Los 2 o 0. O podemos colocar puntajes intermedios. Entonces, ¿qué nos piden acá que miremos en la carta? La carta es pertinente a la exploración. O sea, por sí misma la carta sí responde a la intención de la exploración. La intención de la exploración, según vemos acá, es que se le envía una carta a la doctora Lina María Arbeláez, donde le contamos cómo se imagina el mundo después del coronavirus. Listo. Entonces, de imaginarse el mundo. Entonces nos dicen, ¿dónde se identifica un pasaje? Pues imagino que la palabra era paisaje, o situación luego de que pase la pandemia. Listo. Eso es lo que tiene que mirar. Entonces, puede que las familias hayan hecho unas cartas espectacularmente bellas, pero vamos a tener en cuenta que lo que dice la carta, que lo que está plasmado en la carta, está relacionado y nos está hablando de cómo ve el niño el mundo después de que pase la pandemia. Y aquí nos hacen una aclaración. No importa si la carta es feliz o si la carta es triste o si el paisaje es bonito o si el paisaje es triste. Lo importante es que tenga ese concepto donde nos hable, y fíjese que habla de un paisaje o un pasaje o situación, así puede ser pasaje, o situación luego de que pase la pandemia. Ese es el concepto principal. Si no habla de eso, si la carta no habla de cómo se imagina el niño o la gestante o lactante, cómo sería el mundo después de que pase la pandemia, colocaríamos 0. Aquí nos muestran fíjese que acá nos da una flechita, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es escoger. Los puntajes son o 0 o 2. O sea, es o no es, ¿cierto? Fíjese que yo ya había dicho que puede ser 1, no. 0 o 2. Ahí está, mire. Es que lo descubrí porque vi esta flechita aquí. Cuando ustedes vean estas flechitas aquí, es porque hay para escoger. Entonces, resulta que sí, que nos mandaron una frase, un poema, una copla, una trova, cualquier tipo de representación en donde el niño comparte cómo sería o cómo imagina el mundo de la pandemia. Listo, sí lleva esa información, sí habla de cómo se imagina el mundo después de la pandemia. Listo, va, sale. Listo, ya aquí tendríamos 2 puntos, va ganando con 2 puntos. El segundo criterio, que este ya va por 5 puntos. 5 puntos y mire que acá tenemos una nota. Pero espere que la nota coloqué donde no era. Aquí está la nota. Entonces vamos a mirar la nota que dice. Dice, aquí dice un comentario. Los niños y niñas no son protagonistas en la elaboración de la carta. Entonces fíjense que en la ficha nos dicen que los papás pueden colaborar, pero no hacer todo. Entonces, si el niño no es el protagonista, si usted ve que es una carta que organizó la mamá con toda la dedicación y con todo el esmero, pero el niño participó poco, el puntaje será 0. Los niños y niñas sí son protagonistas en la elaboración de la carta, entonces sería 5 puntos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta también al hacer la valoración. Entonces, la carta evidencia que los protagonistas de la elaboración son las niñas y los niños. ¿Y usted cómo evidencia eso? Pues que los niños se expresan con sus propios grafos. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando de niños de primera infancia. Los niños de primera infancia no saben escribir todavía, no saben leer todavía. Es una carta redactada, muy bien elaborada, una excelente letra, una caligrafía espectacular, pues uno creería que la redactó la mamá, ¿cierto? Entonces hay que valorar si el niño fue el protagonista, si eso la hizo, si esa carta la elaboró el niño. Si la elaboró el niño, entonces usted le pone un puntaje de 5. Las opciones que tenemos acá para los puntajes, según lo que vemos acá en esta flechita, son
Entonces los puntajes son, espérenme que el computador cuando estoy haciendo videos a veces se pone como lento. Entonces los puntajes igual 0 o 5, como dice en el comentario, 0 o 5. Listo. Entonces, digamos que sí, que el niño dibujó, mejor dicho, esa carta fue un dibujo de él, la creación de él. Sí, dice, puede haber descripciones escritas por parte del adulto que transcriban lo que expresó el niño o niña en la carta. Entonces, bueno, entonces está escrita la carta con muy buena letra, con una caligrafía espectacular, pero el discurso es muy elaborado. Entonces uno diría, pero esto sí lo hace un niño de 2 años, eso sí lo hace un niño de 3, eso sí lo hace un niño de 4 años. Entonces es como tú empiezas a identificar qué tan involucrado estuvo el niño en el proceso. Y acuérdese, ¿es 0 o es 5? Ay, que es que me parece que es 3. 3 equivale a 0, 4 equivale a 0, 5 o 0. Son las puntuaciones que vamos a tener en cuenta. No, pues que yo creo que como que le podemos dar un 3 igual a 0. O sea, ¿es 0 o es 5 la calificación que le vamos a dar? Y acá el tercer criterio que nos dicen es: la carta evidencia la utilización de materiales diferentes a la pintura o la escarcha. Entonces, una carta llena de escarcha, una carta con mucha pintura, con mucha témpera, que se le dice a eso, vinilos, el uso de vinilos, etc. Es como lo general, como lo que generalmente utilizan. Resulta que hay cartas que en el desarrollo de esa carta emplearon algodón, porque es que creo que por acá, cuando nos hablan de un componente, que es el componente de inclusión o el enfoque diferencial de discapacidad, aquí nos están hablando, fíjese, de unos materiales, algodón, lana, colbón, semillas. ¿Sí ves? Entonces, si utilizan esos elementos, le da un valor agregado, ¿cierto? Entonces, la carta evidencia la utilización de materiales diferentes a la pintura o la escarcha. ¿Cuáles son? Algodón, tela, ramas, lana, entre otros posibles. Si tiene estos elementos, algodón, tela, ramas, lana, entre otros, le vas a colocar un puntaje de 3 puntos, ¿cierto? Yo veo que aquí también tiene un comentario, vamos a ver qué dice el comentario de acá. A ver, a ver. Que esto aquí toca, que a veces no me los muestra. A ver, aquí, ya, ahora sí. Entonces, igual, la carta no utiliza materiales diversos, 0. La carta se utiliza materiales diversos, 3. Entonces, esos materiales diversos son algodón, tela, si no tiene algodón, no tiene tela, no tiene ramas, no tiene lana, 0. ¿Cierto? Tiene algodón, tiene tela, tiene, sí, 3. 3 es el puntaje acá. Entonces acá yo le voy a colocar 3. Fíjense que esa es la carta perfecta. ¿Sí? Entonces, esta carta me daría un puntaje de 10 puntos. ¿Sí? Aquí nos plantean unas observaciones y dice: carta seleccionada para enviar a centro zonal, carta seleccionada para responder por talento humano, carta que cuando se regrese a la presencialidad, carta que cuando se regrese a la presencialidad ambientará las unidades de servicio, UCA o UA. Son alternativas que tenemos. Entonces, ya después de este puntaje que usted seleccionó aquí, usted dice, bueno, esta carta sacó 10 puntos. Entonces, las observaciones, ¿cuáles serían? Esta carta seleccionada para enviar al centro zonal. Ojo, tengan en cuenta que al centro zonal le vamos a enviar una sola carta por la unidad de servicio, por el grupo de atención. Perdón, por la entidad administradora de servicio. Son muchas cartas, es un ejercicio muy interesante que debe quedar registrado en esta tabla de que hicimos la revisión de las cartas, que las clasificamos y que a partir de la revisión de todas las cartas nos quedó una sola, y esa una sola, ¿qué vamos a hacer con ella? La vamos a enviar al centro zonal. ¿Qué vamos a hacer con las otras? Las vamos a responder. ¿Quién la va a responder? El talento humano. ¿Y qué va a responder en esa carta? Vamos a agradecer el esfuerzo, el compromiso, la dedicación de querer contar, de compartir sus emociones, sus sensaciones, sus sentimientos respecto de cómo imagina este mundo después de que termine esta pandemia. Y otra opción que tenemos con las otras cartas que no clasifican, que definitivamente no va al centro zonal, carta que cuando regrese la presencialidad
se va a colocar cartas tan lindas que no cumplieron con todos los criterios, pero que se merecen un lugar en ese escenario, en ese espacio que tenemos en el grupo de atención cuando nos reunamos y cuando esta pandemia haya terminado. O si no está dentro de esas características, podemos seleccionar también la opción de otra. Entonces, esas son las indicaciones que les comparto que nos llegaron del centro zonal para hacer la selección de las cartas que compartiremos con la directora del ICBF. ¿Listo? Yo creo que no es más. Entonces, tenemos mucho trabajo que realizar. Tenemos que revisar las cartas, tenemos que registrarlas en esta tabla y escoger la mejor de todas. Muchas gracias y estamos en contacto.